Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te damos las muchísimas gracias por permitirnos estar en este tiempo acá. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser llamados tus hijos, de poder congregarnos, de poder tener este espacio. Señor, queremos rogarte que esta noche hables a nuestros corazones de tal manera que nosotros podamos ser confrontados, Señor, por tu palabra, no por lo que diga el predicador, no por sus pensamientos, no por sus emociones, no por lo que tenga en mente o por su carne, sino porque tú hablarás a nuestros corazones. Que haya un corazón predispuesto en nuestras vidas, Señor, que Satanás no venga a interrumpir nuestra mente con cosas negativas, con cosas que nos distraen, con cosas que traen angustia a nuestro corazón, a nuestra mente, sino que podamos traer santidad a nuestro corazón y a nuestra mente para estar predispuestos a escuchar de tu palabra, Dios. Padre, yo hablo al predicador para que pueda ser fiel a lo que tu palabra dice, Señor. Oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar, porque te dije que vamos a hablar acerca de la madurez. Estos son los temas que vamos a tener este sábado y el otro, y pensamos que vivimos en una generación saturada de información, pero profundamente pobre en discernimiento. Nunca hubo tantos libros, podcasts, redes sociales, videos, pero al mismo tiempo nunca hubo tanta superficialidad espiritual. Nunca antes se vivió algo tan superficial en la vida espiritual, que nosotros pasamos el tiempo de nuestras vidas viviendo algo superficial a nivel espiritual de cada uno de nosotros. La pregunta que debemos hacernos hoy no es cuánto escuchamos estas cosas. La pregunta que tenemos que hacernos es cuánto pensamiento bíblico hay en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Cuánto pensamiento bíblico tenemos cada uno de nosotros? ¿Cómo estamos pensando bíblicamente? ¿Tenemos un pensamiento bíblico en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Estamos afirmados en nuestras convicciones? ¿Estamos creciendo y madurando en la fe? ¿Hemos llevado adelante una vida de fe que va creciendo y avanzando en nuestra vida espiritual? ¿O solamente nos hemos quedado estancados? El apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12, versículo 2, que renovemos nuestra mente en un nuevo entendimiento. El creyente no debe conformarse a este siglo, sino que debe ser transformado por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Sabes qué? Para discernir la voluntad de Dios. Esa es la tarea del cristiano. Y el autor de Hebreos, que vamos a leer ahora, advierte que muchos creyentes, después de muchos años en la iglesia, aún siguen siendo espiritualmente inmaduros, necesitando la leche y no el alimento sólido, porque no han desarrollado un discernimiento espiritual en madurez. La idea central de este mensaje es entender que un cristiano maduro es aquel cuya mente está gobernada por las escrituras y no por la cultura. El cristiano maduro está gobernado en su mente por la escritura y no por la cultura. Es por eso que en esta ocasión es mi deseo que podamos escudriñar la palabra de Dios, que juntos podamos leerla y que seamos confrontados por ella para que vayamos a buscar nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual. Te invito a que busques Hebreos, capítulo 5, versículo 12 al 14, vamos a leer en esta noche. Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Seguramente lo conoces este pasaje, seguramente lo has leído un montón de veces, sabés lo que dice, lo tenés marcado en tu Biblia, es lo más probable, pero quiero decirte que hoy lo vamos a desarrollar este sábado y el próximo para que podamos entender la madurez espiritual. Dice así Hebreos capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bien, vamos a ver en esta noche tres aspectos principales de la madurez espiritual, ¿sí? En primer lugar, quiero que hablemos del peligro
de permanecer como niños espirituales. El peligro de permanecer como esos niños espirituales. En segundo lugar, la palabra de Dios como un medio de crecimiento en nuestras vidas. Y en tercer lugar, el discernimiento como marca de la madurez. Bien, y vamos a empezar a hablar del peligro de permanecer como un niño espiritual. Hebreos capítulo 5, versículo 12 nos dice algo profundamente confrontador. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenés necesidad de que vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Bueno, haber escuchado el mensaje de salvación. ¿Cuál es el mensaje de salvación, querido amigo, querida amiga? Cristo vino a morir por tus pecados. Saúl, pero yo no he pecado, yo no hice nada malo. Bueno, tu pecado es aquellas cosas que van contra los principios de Dios. Mirá, te lo explico de esta manera. Cuando haces algo que no llena tu corazón y tenés que ir por más y no se alcanzás a llenar, es porque estás fuera de la voluntad de Dios, porque ese vacío que querés llenar, solamente lo puede llenar Dios y estás escapando de Dios. Y estás haciendo cosas que son contrarias a Dios. Romanos en el capítulo 1, si querés después leerlo, dice que nosotros aborrecemos a Dios, no queremos juntarnos con Dios. Yo no quiero tus mandamientos, no quiero que me digas lo que está bien y lo que está mal. Quiero hacer lo que yo quiero. Quiero pecar, quiero codiciar, quiero dejarme llevar por lo que yo quiero. Y Dios dice, esto no es así. Esto es un pecado y por lo cual ese pecado tiene que ser condenado. Y como hemos cometido pecados, nuestro único lugar hacia donde vamos a ir es hacia el infierno eterno. Pero, ¿sabes qué? Vino Cristo a morir en una cruz. Hace 2000 años, nació en un pesebre. En 15 días recordaremos su sacrificio en la cruz, en Pascua. Porque Él vino a morir por vos y por mí, por tus pecados y por los míos. Vino a salvarnos del infierno eterno, al que estamos caminando, porque no hemos pedido perdón por nuestros pecados. Al infierno eterno que nos aleja de Dios. No son 10 minutos, 15 minutos, no son 10 años, es eternamente el infierno. Si no puedes confiar en Dios que te vino a salvar, si no puedes creer en ese sacrificio, si no te arrepentís de tus pecados, hoy, querido amigo, te vas al infierno. Si no buscas a Dios que te ha hablado y que habla a tu corazón, porque Él primero tomó la iniciativa en enviar a su Hijo a morir, entonces, querido amigo, te vas al infierno. Saúl, yo no creo en el infierno. Bueno, mirá, no lo creas, pero un día llegará. El mismo autor de los Hebreos dice que a todas las personas les toca morir y encontrarse con el juicio delante de Dios. Y estaremos frente a Dios y Dios nos dirá, ¿has creído? ¿Te has arrepentido? No, mirá, yo no creía en esas cosas. Al infierno eterno. Tuviste la oportunidad. Hoy estás acá escuchando esto y tenés la oportunidad. Yo nunca había escuchado eso. Bueno, lo escuchás hoy. Si no te arrepentís de tus pecados, el infierno eterno es lo que te espera. Por eso Cristo vino a morir por vos. Por eso Cristo vino a salvarte. Por eso Cristo vino y vivió la vida que yo no podía vivir, cargó mis pecados y Él tomó mi lugar ahí. Para que Dios no me matara, Cristo vino a morir por mí. Él vino a morir por mí. Por vos y por mí. Para que nosotros nos pasemos esa muerte. Así que hoy, querido amigo, querida amiga, si Dios ha quebrantado una fibra íntima en tu corazón, si te ha dejado pensando en esto, quiero decirte que es tiempo de que corras a los pies de Cristo, diciéndole, Dios, perdóname porque pequé, ayúdame, dame salvación, y Dios te salvará, porque para eso vine. Ahora estos rudimentos, los primeros rudimentos de las palabras de Dios, que nos habla Hebreos, nos hace pensar en este texto que estamos viendo una tragedia espiritual, porque personas que llevan años en la iglesia, pero que nunca crecieron, son creyentes que viven de emociones, que vienen, cantan, están acá, saltamos, aplaudimos, cantamos, nos reímos, y esa emoción termina cuando salimos de este lugar. Que buscan experiencia, vengo a ver si algo pasa conmigo, a ver si algo Dios me da. Que persiguen novedades espirituales, a ver cuál es lo nuevo que anda dando vuelta. A ver, voy a buscar en las redes, a ver qué es lo nuevo que está dando vuelta para poder seguir. Que no profundizan en la verdad. El autor usa esta metáfora muy fuerte. La leche espiritual y el alimento sólido. La leche es para quién? Para los bebés, ¿sí? La comida sólida es para los adultos.
El problema no es comenzar con la leche, bebiendo la leche espiritual. El problema es quedarse allí para siempre, bebiendo esa leche espiritual. Esto pasa cuando el cristianismo se reduce a frases motivacionales, a frases que me ayudan, a experiencias emocionales, a una espiritualidad superficial que no tiene ningún sentido. Miguel Núñez dice, la falta de pensamiento bíblico produce una fe frágil. La falta de un pensamiento bíblico produce una fe que es frágil, que se quiebra, que se rompe, que se debilita. Un cristiano que no piensa bíblicamente será manipulado, obviamente. Seguirá modas espirituales, lo que está dando vuelta lo vamos a seguir. Será arrastrado por cualquier enseñanza que aparece por ahí. No pueden discernir. Hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, me encontraba con un anciano que había marcado mucho en la iglesia y él estaba escuchando a predicadores que no predicaban la verdad de Dios. Me decía, escuchá esto, mirá qué bueno que está. Yo decía, hermano, pero esto es una mentira. Tantos años en la fe y aún no puedes darte cuenta que es una mentira. Será arrastrado por cualquier enseñanza, pero también tomará decisiones basadas en pensamientos humanos. Eso es lo que nos produce la madurez. La inmadurez, un sentimentalismo, usará la escritura para justificarse sus acciones. Es por eso que necesitamos estar maduros, querido amigo, querida amiga, ya que estamos constantemente frente a decisiones que van a transformar nuestras vidas. Cada uno de nosotros tomará decisiones que transformarán nuestras vidas y no lo podemos hacer desde la inmadurez espiritual. Tenemos que estar maduros en la fe. Déjame preguntarte algo. ¿Tus decisiones están basadas en una fe genuina o solo en sentimentalismo? ¿Tus decisiones se basan en una fe que está depositada en Dios o solo en lo que yo siento y lo que creo que es mejor? Todo lo que elegimos debe pasar o debe exaltar el nombre de Dios. En ocasiones solo lo hacemos porque me hace bien, porque me ayuda, porque estoy cargado de emociones, porque son deseos mal orientados. Quizás estás pensando en entrar a algún trabajo, en alguna carrera o hacer algo y no estás enfocado en que eso tiene que agradar a Dios o más bien exaltar el nombre de Dios. Porque no hay trabajo cristiano ni carrera cristianas. Pero necesitamos exaltar el nombre de Dios para que Dios se lleve la gloria y nosotros ser de bendición en el lugar donde estamos, sea en el estudio, sea en el trabajo, sea en nuestra familia, en cualquier lugar que estemos. O quizás estás por entrar en alguna relación de pareja y lo que necesitas hacer es buscar que eso glorifique el nombre de Dios. No cuenta que te ponga de novio y de novia porque tenés que llenar algún vacío que aún Cristo no gobierna. Necesitamos, cada uno de nosotros, buscar la gloria de Dios en lo que hacemos, en las decisiones que tomamos, en el ministerio que vamos a asumir. Necesitamos tomarlo con madurez. Ahora bien, las consecuencias de permanecer como niños nos llevan a una vida de fracaso. Nosotros podemos tener éxito externo, mucho éxito externo, tener nuestro trabajo, nuestro auto, nuestros estudios, estar de pareja, incluso casarnos, pero nuestro corazón puede estar lejos de Dios, porque hemos sido inmaduros en la fe. Es decir, que siempre que estemos como niños espirituales, lo que haremos es llevar una vida sin crecer y en debilidad. Y cuando nos ponemos frente al ministerio a trabajar o en el ministerio de trabajar, lo único que ocasionamos es que eso sea de tropiezo o que el ministerio no pueda avanzar, porque somos inmaduros en la fe. Te voy a mencionar algunos ejemplos que afectan de manera congregacional y personal nuestra falta de madurez espiritual. A nivel congregacional manejamos el ministerio de manera incoherente, con orgullo, con envidia, ya que no podemos reaccionar como adultos en la fe. Un cristiano inmaduro no pone sus habilidades dadas por Dios al servicio, porque prefiere seguir jugando como un niño a crecer como un adulto y tomar decisiones como adulto, ya que no se siente apto para poder hacerlo. A nivel congregacional produce conflicto dentro de la iglesia. La inmadurez genera divisiones, querido amigo, porque trae chisme, críticas, falta de perdón, problemas de ego y competencia. Eso es lo que produce la inmadurez espiritual.
Y se ve claramente en Primera de Corintios, cuando le habla a Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 3, le dice, ustedes todavía son niños en la fe. Y se están peleando porque son niños, porque no han crecido, no han madurado en la fe. En la misma carta, en la primera carta a los Corintios, pero el capítulo 1, versículo del 10 al 13, te lo digo por si estás anotando, le dice Pablo a los Corintios, ustedes producen divisiones dentro de la iglesia, porque no son maduros en la fe, no han madurado. Hay un estancamiento espiritual colectivo. Cuando muchos miembros son inmaduros, la iglesia no avanza. No hay profundidad en la enseñanza, porque lo que anda dando vuelta lo escucho y lo comparto y no lo puedo discernir o no lo puedo filtrar por medio de las escrituras. Se repiten siempre los mismos problemas. Hay problemas que están, avanzan, siguen ahí, pasan un momento y al año vuelve a aparecer otra vez y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer, porque hay inmadurez espiritual. La inmadurez también produce liderazgos débiles o incorrectos, porque se elige a los líderes por carisma y no por carácter, porque tolera las malas enseñanzas, o mejor dicho, muchas veces no filtramos la enseñanza, porque no sostiene los procesos sanos de liderazgo. Entonces nosotros debemos en nuestra vida empezar a entender que la inmadurez espiritual trae consecuencias a la vida de iglesia. Y nosotros somos parte y debemos saber que podemos estar causando algún problema dentro del cuerpo de Cristo. A nivel individual, lo que nos produce es el fracaso por no querer seguir el consejo de aquellos que llevan una vida de piedad. Proverbios capítulo 12, versículo 15, nos habla acerca de la necedad que tenemos y de la inmadurez que nos lleva al fracaso. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El inmaduro, el que no está firme en sus convicciones, el que no crece, piensa que su camino es derecho, pero sin embargo no lo es. E insiste y insiste y se deja llevar por ese sentimentalismo. La inmadurez a nivel personal nos produce enojo. Cuando una persona es inmadura se enoja por cualquier cosa. ¿Te pasa? Si lo saludás, si no lo saludás, si lo mencionaste o no en algún momento, nos termina llevando al enojo. Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Te enojás constantemente? ¿Sos una persona que te apresurás a enojarte? Bueno, el enojo reposa en el seno de los necios. A nivel individual, la inmadurez nos lleva al chisme. No importa lo que pasa, siempre hará de algo pequeño un gran chisme. Hablará de otros, opinará sin justo juicio, agregará más a la historia para lastimar a aquellos de quien está hablando. Criticará cualquier cosa que se haga a nivel iglesia. El tal será de tropiezo. Romanos 16:17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Si sos inmaduro y andás en chisme, lo mejor es que la gente se empiece a apartar un poco para cortar ese chisme. Déjame decirte algo a nivel personal, que lo que haría con tal persona en esta situación es tenerlo por gentil y publicano. Tito, capítulo 3, versículos 10 y 11, nos dice que nosotros debemos tener en claro que estas personas están dañando a la iglesia y hay que tomar medidas que estén a la altura. Dice así Tito 3, capítulo 3, versículos 10 y 11. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice? ¿Lo encontraron? ¿Qué dice? Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¡Wow!
Nosotros entendemos que la inmadurez nos lleva a esto. No podemos permanecer en la inmadurez espiritual, porque el daño que causamos es grande. A nivel personal nos hacemos daño, pero también a nivel iglesia hacemos daño. Es por eso que nosotros debemos apuntar a crecer. Ahora bien, en segundo lugar, la palabra de Dios es un medio de crecimiento para cada uno de nosotros. El versículo 13 de Hebreos capítulo 5 nos dice así: y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. La palabra de Dios nos va a llevar al crecimiento. Ahora es necesario que la palabra de Dios sea nuestro medio de crecimiento y estabilidad espiritual. No podemos quedarnos como niños espirituales a quienes solo les sienta bien alimentarse de leche espiritual o de algo sencillo. Ningún adulto vive a base de leche nada más. Su organismo necesita otros nutrientes. ¿O acaso vos estás toda tu vida tomando leche y no te comes una buena milanesa? ¿O no vas a comer el guiso de acá? Todos nosotros necesitamos alimentarnos para crecer en nuestra vida espiritual. Nosotros los cristianos estamos acostumbrados a vivir bajo el poder soberano de Dios, que nos permite por medio de su palabra crecer y ser fortalecidos en su gracia mediante el estudio, escuchá, exhaustivo de la palabra de Dios. No puedo sentarme a leer solamente un versículo e irme para cumplir con la lectura del día. Necesito sentarme y estudiar la palabra de Dios. No necesito cumplirle a Dios con que leí la palabra. Es algo que me beneficia a mí, que me trae crecimiento, que me trae madurez y que me ayuda a crecer en mi vida cristiana. Por lo tanto, debo hacer un estudio exhaustivo, sentarme con 10 Biblias, comparar lo que está diciendo con material de estudio. Bueno, solo no tengo material de estudio, sí, pero sabes que tenés tu celular y que podés buscar información, o que quizás tenés una compu y podés buscar información y podés informarte y podés estudiar la palabra de Dios. Lo podés hacer, porque necesitamos crecer. Nosotros debemos dejar de ser niños, salir de esa niñez y empezar a comportarnos como adultos espirituales. Porque no creo que nos guste ser niños espirituales. Es más, muchos de nosotros cuando vamos creciendo no nos agradan que nuestros padres nos traten como niños. Que nos digan, acá está el bebé, acá está el pequeño, acá está el niñito. Exigimos que se nos trate como adultos y que tengamos privilegios de adultos. Ser independiente, y uno al mirar hacia adelante y ve a los adultos y quiere que se lo trate de la misma manera. Ahora, querido amigo y querida amiga, ¿cómo puedo tratarte como adulto, dándote un ministerio o alguna responsabilidad dentro o fuera de la iglesia, o incluso motivarte a formar una familia, si eres un niño que juega a ser cristiano en este lugar y afuera eres diferente? ¿Cómo puedo motivarte a trabajar en el ministerio, a que crezcas, si acá eres una cosa y afuera eres otra? ¿Cómo puedo motivarte si en tus redes te ríes del pecado que Dios condena? ¿Cómo puedo tratarte como adulto si tu playlist está llena de música que desagrada a Dios y que sexualiza su creación? ¿Cómo puedo tratarte de adulto si usas tus redes para exhibirte y tener aprobación de otros nada más? ¿Cómo voy a poder tratarte como adulto si tu historial de Google está lleno de páginas que Dios aborrece, como la pornografía? ¿Cómo tratarte como adulto si lo único que piensas en tu corazón es satisfacer tus necesidades emocionales que están fundamentadas en el egoísmo? ¿Cómo podemos tratarte como adulto si aún no has tomado la decisión de crecer en tu vida espiritual? Necesitas crecer, necesitamos formarnos en la palabra de Dios, necesitamos ver la gloria de Dios, necesitamos ver al Creador, a su creación, a aquel que vino a morir por nosotros, y glorificarlo y acercarnos y avanzar en nuestra vida de fe. No nos podemos quedar como niños, discutiendo tonterías y no crecer en nuestra vida espiritual. Por eso Pablo le dice en Romanos capítulo 12, vayan transformando su mente, vayan renovando su mente, necesitan ir cambiando, no se conformen a este siglo, no se queden atrapados en las cosas de este mundo, cambien, transformen su mente. Y la transformación cristiana no comienza con las emociones,
Comienza con la mente, querido amigo. La palabra renovación implica un cambio profundo de la manera de pensar. El mundo forma nuestra mente a través de las redes sociales, de la cultura, del entretenimiento, de las ideologías. ¿Cuántos cristianos hoy pasan peleándose por política, por ideologías, y no se ocupa de lo que es primordial en sus vidas o importante en su vida, que es crecer en su vida espiritual? Pero Dios transforma la mente por medio de la palabra de Dios. Dios transforma nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. Nos cambia, nos renueva, nos transforma, nos hace crecer. Los creyentes maduros desarrollan lo que podríamos llamar una cosmovisión bíblica. Pueden ver la realidad de la palabra de Dios y basar su vida en la palabra de Dios. Ellos no preguntan qué dice la cultura. ¿Saben qué? El cristiano maduro pregunta qué dice la Escritura. No se basa en lo que la cultura nos va a dar como moda, se basa en lo que la Escritura dice. Ahora bien, Pablo no dice que nos quitemos solamente esa manera de pensar, sino que seamos transformados. Podemos no adaptarnos a la cultura, pero necesitamos ser transformados por medio de la palabra de Dios. Necesitamos mirar nuestro corazón y nuestra mente y ser renovados por medio de la palabra de Dios. Hay que tener en cuenta que lo que dice está en tiempo presente, renovados vuestra mente, vuestro entendimiento. Es decir, sigan permitiendo que sus mentes sean renovadas. Porque la transformación no está basada en algo sentimental o de impulso, el cual a veces, bueno, hoy sí me voy a renovar. No, mañana no, hoy no tengo muchas ganas de renovar mi mente. No, es continuo, están presentes, todos los días tengo que hacerlo, renovar mi mente. Pero también está en voz pasiva. Déjense transformar por medio de la palabra de Dios. Y la única manera que yo me pueda dejar transformar es que me siente con la palabra de Dios y que ella me transforme de la manera que quiera hacerlo. Porque básicamente es una obra del Espíritu Santo. Y no es otra cosa que la santificación progresiva, lo que estamos viviendo, y nos lleva a una madurez de corazón. Hay también en Romanos, este verbo está en modo imperativo. Los creyentes no son completamente pasivos. Su responsabilidad no queda cancelada. Tienen que ir renovando su mente. Deben permitir que el Espíritu Santo haga la obra en los corazones para alcanzar esa renovación que Dios le dará por medio de la madurez que nosotros necesitamos. Por lo tanto, la simple razón de que no cambiemos nuestra condición y que nos lleva a seguir como niños espirituales es que nosotros no estamos renovando nuestra mente, que estamos como niños y que el niño hace berrinches y quizás nosotros hagamos algunos berrinches también. ¿Te has convertido en niño? Bueno, tal vez tu vida cristiana es inestable. Los niños son pasados de una persona a otra, ¿no? El niño espiritual son llevados por cualquier viento de doctrina, dice Efesios 4:14. ¿Te has convertido en niño? ¿Seguís estando en niño? Bueno, los niños se centran en una persona en particular, su mamá. Ellos quieren estar con su mamá y no quieren ir con otro. Bueno, los niños espirituales se glorían en los hombres. Pablo le dice a los corintios, unos dicen yo soy de Apolo, otro de Pablo, otro de aquel, y nos vamos peleando, y esa es la inmadurez que tenemos. ¿Te has convertido en niño? Tal vez estás dormido espiritualmente. El niño duerme mucho, el bebé duerme mucho tiempo, porque lo necesita. Los niños espirituales pasan mucho tiempo dormidos de manera espiritual. Los niños son quisquillosos e irritables con los demás. Los niños espirituales harán escándalo por cualquier cosita que se les presente. ¿Cómo está tu vida, querido amigo? ¿Estás renovando tu mente y tu corazón para crecer en madurez delante de Dios? ¿Estás llevando una vida de crecimiento o estás igual que hace 5 años atrás? Pero quizás con canciones nuevas aprendidas o con frases motivacionales nuevas. ¿Cómo estamos? ¿Somos de profundizar en la palabra de Dios para crecer? ¿Somos los que hacemos berrinche? ¿Somos los que estamos dejándonos llevar por cualquier viento de doctrina que aparece?
En último lugar, en tercer lugar, el discernimiento como una marca de madurez. Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Aquí aparece la palabra clave, discernimiento. El creyente maduro no es un ingenuo espiritual. Él puede distinguir la verdad del error, la doctrina sana de la doctrina falsa, la espiritualidad bíblica de emocionalismo religioso. El discernimiento no es automático. El texto nos dice que se desarrolla por la práctica, es decir, estudiando la Escritura, meditando en la verdad y aplicando la palabra de Dios. Un creyente maduro no es llevado por modas espirituales. No corre detrás de cada nueva tendencia cristiana. A ver quién es tendencia en las redes sociales. Lo voy a seguir. Su fe está anclada en la verdad eterna, en la verdad de Dios. Sproul decía: el problema de la iglesia moderna es que muchos cristianos no saben lo que creen ni por qué lo creen. El problema de la iglesia moderna es que muchos cristianos no saben lo que creen ni por qué lo creen. ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué crees que está mal el aborto según tu fe? Porque sí, porque lo creo y punto. No sé por qué lo creo. No sé qué es lo que creo. Ese es el gran problema que tenemos, porque no hemos crecido, no hemos madurado en la fe, porque no hemos formado convicciones. Dice allí el texto: para los que tienen el uso, para los que tienen el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Nuestros sentidos tienen que ser ejercitados, tomar el hábito y la práctica de hacer uso de estos sentidos, de discernir el bien y el mal. No está diciendo, ¿está mal robar? Bueno, sí, sabemos que está mal robar y que es malo. ¿Está bien ayudar al otro? Sí, está bien. No está hablando de esto, ¿eh? Está hablando del bien y el mal acerca de la doctrina. No es que está hablando de la moral, está hablando de la doctrina, discernir el bien y el mal, discernir la doctrina, tenés que saberla, tenés que conocerla. Nuestros sentidos son ejercitados cuando lo usamos, cuando sabemos cuál es la doctrina verdadera y cuál es la falsa. Cuando decidimos hacer uso de ese discernimiento, es entonces cuando empezamos a madurar en nuestra fe, cuando empezamos a ser maduros y empezamos a ser adultos. Así como un músico entrena su oído y lo entrena y lo practica hasta que puede distinguir la desafinación, bueno, nosotros también, por medio del ejercicio constante de leer la palabra y afinar nuestra capacidad de reconocer la sana doctrina y la falsa doctrina, es cuando empezamos a crecer y madurar en nuestra fe. El músico trabaja y practica y practica y practica hasta que su oído está agudizado. Recuerdo una vez, venía pasando y venía silbando una canción y allá Guille me dijo: estás desafinando mientras silbas. Pero estoy silbando nada más. Bueno, mientras silbas desafinás, tenés que afinar. ¿Qué oído? Ahora, tengamos ese oído espiritual para reconocer lo que es bueno y lo que es malo en la doctrina, porque eso nos permite madurar en la fe. Estos cristianos que estaban acá en Hebreos mostraron falta de madurez por su falta de discernimiento del bien y del mal, por haber considerado la idea de renunciar a Jesús, por haber considerado la idea de irse del cristianismo. El cristiano maduro está marcado por su discernimiento y por su compromiso inquebrantable con Jesucristo. Este bien y el mal no es moral, sino la doctrina sana y la doctrina corrupta. La capacidad de discernir es una medida importante de la madurez espiritual, querido amigo. Los niños pondrán cualquier cosa en sus bocas. Ellos van y se llevan cualquier cosa en su boca. Nosotros con nuestro pequeño, con Mateo, tenemos que estar todo el tiempo viendo que no se meta nada en la boca, que no haga nada, que no se escape, que no salga, que no meta lo en su enchufe, que no se caiga. Bueno, los niños espirituales son débiles en el discernimiento y aceptarán cualquier tipo de doctrina, cualquier tipo de enseñanza espiritual. Quiero hablarte a vos, maestro bíblico, que te parás acá al frente. Es tu responsabilidad conocer la palabra de Dios, enseñarla, profundizar en la palabra de Dios, prepararte las más horas que puedas durante el día para poder traer acá un alimento sólido
que cada uno de nosotros podamos alimentarnos de ellos. Es nuestra responsabilidad. Nosotros debemos hacerlo. No solamente desde aquí, desde la alabanza, desde cualquier área del discipulado, debemos ser maestros en la fe. No podemos ser niños. No podemos dejarnos guiar por el librito. Tenemos que sentarnos, estudiar la palabra de Dios y exponerla tal cual Dios la demanda. Dice el texto que tiene los sentidos ejercitados. Se puede decir que los 5 sentidos del ser humano están relacionados de alguna manera con los sentidos espirituales. Tenemos el sentido espiritual del gusto. Dice allí 1 Pedro capítulo 2, versículo 3, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Y el Salmo 34, 8 dice, gustad y ved qué bueno que es Jehová. Tenemos un sentido espiritual del oído. Oíd y vivirá vuestra alma, dice Isaías 55, 3. Oíd y vivirá vuestra alma. Y Apocalipsis 2.7 dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí, el que tenga oídos para oír, oiga, sentate, escuchá lo que Dios te va a decir. Presta atención, porque es importante lo que Dios quiere decirte. No podés levantarte e irte de tu devocional sin que Dios te haya hablado. Pero ya le dice, aún me tengo que ir rápido el trabajo. Bueno, sentate, levantate más temprano. O quedate más tarde de noche. O buscate el momento, pero buscate el tiempo para que Dios pueda hablar a tu corazón. Tenemos el sentido espiritual de la vista. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, dice el Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, Dios. Necesito tener este sentido agudizado. Abrir y mirar las maravillas de tu ley. Contemplar lo que tus palabras me dicen. Porque necesito crecer en mi vida espiritual. Necesito avanzar en la fe. Tenemos el sentido del olfato de una manera espiritual. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 18, estoy lleno, habiendo recibido lo que enviaste, olor fragante. ¿Por qué tomé este texto? Pablo le dice a los filipenses que cuando él necesitaba las ofrendas, esta iglesia se la envió y se la envió con pasión, con amor, se la envió sabiendo la necesidad, aun cuando no tenían, también se le envió y se le envió lo que ellos podían. Y sin embargo, dice Pablo, yo recibí como olor fragante, porque dieron todo lo que ustedes podían dar. Porque son maduros en la fe, porque hicieron lo que tenían que hacer, porque crecieron, entendieron que aún no teniendo, ayudaron a aquellos que pasaban necesidad. Ahora bien, vamos a ir cerrando y podemos pensar en esto. Y permitime hacerte algunas preguntas para que nosotros podamos reflexionar. ¿Qué es lo que estamos consumiendo en nuestras vidas? ¿Consumimos más las redes sociales que las escrituras? Si tu mente está siendo formada por Instagram, por TikTok, por Twitter o X, como se llame, más que por tu Biblia, tu pensamiento será cultural y no bíblico. ¿Tenés opiniones cristianas o convicciones bíblicas? Lo que hablas, ¿son opiniones cristianas o convicciones bíblicas? Porque muchos repetimos frase cristiana, pero nunca hemos estudiado la verdad en profundidad. Repetimos y repetimos, pero nunca hemos estudiado la palabra de Dios en profundidad. ¿Sabes por qué es importante saber si tengo opiniones o convicciones? Porque las opiniones cambian, pero las convicciones permanecen. Entonces, si solamente estoy basado en opiniones, en lo que he escuchado nada más, y no me he sentado a estudiar y a formar convicciones, entonces en algún momento esa opinión cambiará. Si no, acordate, cuando eras niño, querías ser bombero, policía, astronauta, un montón de cosas. Cuando fuiste grande, fuiste adulto, entendiste qué carreras querías seguir, qué orientación querías seguir. Tus opiniones cambiaron, tus pensamientos cambiaron, porque no eran convicciones lo que tenías. El niño espiritual hace lo mismo, tiene opiniones y no tiene convicciones. La convicción nos hace permanecer firmes en la fe, nos ayuda a sostenernos, que aunque venga cualquier viento, nosotros permanecemos allí. Muchos hoy no han permanecido porque tenían opiniones y no convicciones. Es triste ver a aquellos que hoy no están
negando y rechazando la gloria de Dios. Pero lo que nosotros sabemos es que ellos estaban basados en opiniones y no convicciones. Déjame preguntarte si estás creciendo o estás estancado. Examina tu corazón y fíjate si has crecido en tu fe, si has madurado en la fe o si seguís estancado. Hebreo dice que algunos deberían ser ya maestros, pero todavía necesitan esa leche espiritual. La pregunta es, ¿estás avanzando hacia la madurez o viviendo una fe infantil? ¿Avanzás hacia la madurez o estás viviendo una fe infantil? En conclusión, la madurez cristiana no se mide por cuánto tiempo llevas en la iglesia, no importa cuánto tiempo estés en la iglesia, cuántos ministerios tenés, no importa cuánto trabajás dentro de la congregación, o sea, no es lo que te hace maduro, cuántas experiencias espirituales has tenido, eso tampoco te hace una persona madura. La verdadera madurez se evidencia en una mente renovada por la palabra de Dios. Porque un cristiano maduro piensa bíblicamente, discierne espiritualmente y vive gobernado por las escrituras. Su corazón y su mente es gobernado por las escrituras. Porque cuando la palabra de Dios gobierna la mente, Cristo gobierna nuestras vidas. Y nosotros caminamos en esa fe y nosotros vamos creciendo en esa madurez. Ahora, querido amigo, querida amiga, querido hermano, nosotros necesitamos crecer en esta fe. Necesitamos avanzar en la fe que se nos ha sido dada. Porque vamos a ser de tropiezo, porque vamos a quedar estancados, porque vamos a ser niños todo el tiempo, porque hay algo que se necesita con urgencia, es que nosotros seamos atendidos. Si a mi hijo dentro de 10 años lo sigo viendo del mismo tamaño, con el mismo vocabulario, con la misma forma, tendrías que ver a un médico, un especialista, porque no está creciendo, porque no ha crecido. Si ha pasado 5 años y seguís estancado en las mismas cuestiones, necesitas ya mismo ir a un médico espiritual que te ayude a crecer. Necesitas un tratamiento urgente de la palabra de Dios. Es una urgencia la que estamos pasando. Y es bueno sentarnos y reflexionar y examinar nuestro corazón para que vayamos pensando, porque la gloria de Dios necesita ser reflejada por cristianos maduros, no por cristianos inmaduros. Porque si estamos afuera y lo único que hacemos es pensar como el mundo piensa, como mis amigos piensan, escuchar la música que mis amigos escuchan, hablar con el vocabulario que mis amigos hablan, hacer lo mismo que ellos hacen, entonces soy un cristiano inmaduro. No he crecido. Necesitas internarte de urgencia en terapia intensiva para que seas atendido. Necesitamos crecer, que Cristo gobierne nuestra mente y nuestro corazón, para que nosotros vayamos en la fe creciendo y creciendo hasta que seamos adultos y necesitemos ese alimento sólido. ¿Sabes qué te vas a dar cuenta cuando leas un pasaje y digas, yo necesito algo más, hay algo que necesito, no me conformo con esto, tengo que estudiar más, hay algo que me produce acá en el corazón un fuego que se está despertando, que necesito ir por más profundidad? Si eso no está, querido hermano, es una alerta, se encendió tu alarma, necesitas con urgencia ir a ver qué está pasando. Pero necesitamos ser estudiosos de la palabra de Dios para que eso nos produzca madurez espiritual, para que eso nos ayude a crecer y para que eso nos evite cualquier problema. Cristiano maduro no va a traer conflicto, no va a traer división, no va a andar en chismerío, no va a andar produciendo enojo, no va a andar consumiendo cosas que no tiene que consumir, no va a andar en una superficialidad espiritual, va a ir en profundidad, va a edificar a otros. Va a ser grato escucharlo, hablar, orar, pensar, ver sus acciones, ver su servicio. Va a ser grato. Ese es un cristiano maduro. Ese es un cristiano que está viviendo como Dios ha demandado. Quiero dejarte este desafío para que pienses en la semana, para que vuelvas a este texto, que vuelvas a pensar, ¿realmente estoy maduro en la fe? ¿Soy un cristiano maduro o sigo siendo un niño espiritual? Que necesito que otro venga a apapacharme como cualquier niño. ¿Cómo está mi vida?
¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué estoy haciendo de mis convicciones? Y te puedo asegurar que el Señor va a trabajar en lo profundo de tu corazón y te ayudará a crecer. Nos ponemos de pie.